Buenas noches. ¿Me escribí? Sí, ¿no? Hola, buenas noches. Bien, vamos a empezar ya. Nos quedamos revisando un poco la vez pasada el CIAF del módulo de procesos presupuestarios, ¿no? El CIAF MPP. ¿Sí se escucha? ¿Sí? ¿Me escuchan todos? Por favor, contesten. ¿Sí, no? ¿Se escucha? Bien, entonces, sí, ok, si se escucha, entonces vamos a continuar, ¿ya? Les decía que la vez pasada nos quedamos revisando algunas funcionalidades del CIAF en el módulo de procesos presupuestarios MPP, ¿no? Y esas funcionalidades tenían que ver con los primeros conceptos y nociones del presupuesto. Además de ello, analizamos que el CIAF estaba compuesto de tablas, y las que revisamos eran las tablas maestras, ¿no? Las tablas maestras que de alguna manera permiten la continuidad y le dan vida a toda la operatividad que se desarrolla en el CIAF, ¿no? Por eso es muy importante este análisis de las tablas maestras, ya, para tener en cuenta cómo se va a ir concatenando toda la información en el CIAF. Bien, ahora, antes de seguir explorando esas tablas y seguir manipulando el sistema, vamos a entender qué cosas vamos a empezar a manipular. Bien, entonces, más o menos estamos ubicados, que estamos hablando de la gestión financiera del sector público, ¿no? Esa lámina pretende indicarnos eso. Y entonces vamos a continuar con algunos conceptos que van a permitir entender mejor el sistema CIAF, ¿no? Bien, algunos antecedentes de los sistemas presupuestarios a nivel internacional, ¿no? El presupuesto tradicional y los presupuestos incrementalistas, me dice esta lámina. Por los años 20 comienzan, más o menos en los años 37, el 47, comienza la primera generación del presupuesto por resultados, ¿no? Luego, como ven, en el segundo bloque comienza a efectuarse en Estados Unidos y en Europa, en el año 49, un presupuesto por desempeño. Luego se va a bajar a un presupuesto por programas. Luego, en el 65, tenemos un sistema de planeación, ¿no? que ya articula más fuerte el tema del presupuestario. Luego, en los años 70, un presupuesto base cero. Y actualmente tenemos un presupuesto por resultados basado ahora en una segunda generación, se ha denominado así, ¿no? Esta lámina la pueden revisar ustedes más detenidamente con el material que tienen en sus casas. Solamente es un poco para ubicarlos la evolución de los sistemas presupuestarios en el Perú, ¿no? Entonces, actualmente estamos en un presupuesto por resultados de segunda generación, ¿no? Que en el Perú todavía es voluntario y no es obligatorio. Bien, el presupuesto debe retroalimentarse de la planificación permanentemente, tal como dice esta lámina, ¿no? El presupuesto y la planificación se retroalimentan y esto me debe determinar resultados financieros y reales. Bien, entonces la entrada para el presupuesto es la planificación, ¿no? Y el presupuesto tiene como salida los resultados financieros y resultados físicos o reales que van a determinar si el gasto realizado a través del presupuesto sirvió o no sirvió, ¿no? Bien, hay un concepto de cosas del presupuesto, ¿no? Un instrumento de la planificación para concretar en términos financieros los planes de acción. Entonces el presupuesto es un instrumento de la planificación para concretarlo. ¿Okay? Entonces yo lo que voy a tener claro es que primero yo planifico y luego recién utilizo el presupuesto como instrumento para cumplir esos resultados que he planificado. Esto es muy importante porque el sistema CIAF no recoge esta parte, ¿no? De lo que les he explicado, los sistemas financieros del Perú solamente son presupuesto, contabilidad, tesorería y deuda, ¿no? Y no se menciona el sistema de planificación.
Pero la teoría nos manda un precepto básico que es que la planificación va primero y luego viene el presupuesto. Y además la teoría nos dice que el presupuesto es un instrumento de la planificación. Entonces yo debería tener, antes de ejecutar un presupuesto, debería tener una planificación. Sin embargo, en nuestro país esa planificación todavía es débil porque no está normada tan fuertemente como sí lo está normado el presupuesto. Las normas presupuestales tienen carácter de ley, todos los años se aprueban con ley y eso hace que tengan mucho más fuerza y más vida quizás que el proceso de planificación. Por lo tanto, todos los especialistas y las entidades en sí más importancia o atención le dedican al presupuesto que a los procesos de planificación. En la práctica, efectivamente el presupuesto es más dinámico, pero no deberíamos dejar de lado los procesos de planificación porque son un soporte de hacia dónde quiere ir la entidad con todo su accionar, ¿no? ¿Qué resultados espera alcanzar? Bien, entonces, con esta lámina pretendo explicarles esta situación y que tengan en cuenta que la herramienta CIAF que estamos estudiando no lo recoge. Sin embargo, porque la teoría lo considera de esta manera, estamos viendo seriamente los cambios que incluyan esta nueva parte que no tiene el sistema, ¿no? Que es ponerle más conceptos de planificación a la herramienta CIAF. Pero como les dije la vez pasada, ya no sería en este CIAF que tenemos actualmente, denominado CIAF 1, ¿no? Sino va a ser en un denominado CIAF 2, ¿no? Estamos en el ministerio en desarrollo de una nueva plataforma que se va a llamar CIAF 2, ¿no? Que va a recoger probablemente todas estas cosas que faltaban. Siguiendo con el tema del presupuesto público en el Perú, tenemos que el presupuesto permite, como instrumento de gestión financiera, permite la estimación de ingresos a obtenerse y además me determina los niveles máximos de gasto. Dos cosas, ¿no? Ingresos máximos a obtenerse y niveles máximos de gasto. Eso es el presupuesto público. Bien, el presupuesto también constituye, dice, el instrumento de gestión del Estado que permite a las entidades lograr sus objetivos y metas contenidas en su plan operativo. Bien, el presupuesto entonces es un instrumento de gestión que permite también lograr los objetivos y metas contenidos en un plan, ¿no? En este caso el denominado Plan Operativo Institucional POI, que tiene una duración de un año. Es decir, el presupuesto tiene un año y el plan operativo POI debe tener también un año. En ese plazo, que es de corto alcance, se debe desarrollar mínimamente un presupuesto articulado con este denominado plan operativo POI. ¿Qué más nos dice esta lámina? Asimismo, dice el presupuesto es la expresión cuantificada, conjunta y sistematizada de los gastos a entender durante un año fiscal, ¿no? Los gastos que se van a realizar entonces durante un año fiscal responden al presupuesto público. Bien, para mayor información pueden volver a repasar esta lámina, pero que quiero que quede claro que entonces el presupuesto tiene dos cosas básicas, que están en azulito ahí, ¿no? En esta lámina. Estima los ingresos máximos a obtenerse y autoriza los niveles máximos de gasto. Ingresos a obtenerse y niveles máximos de gasto. Otro detalle, en letra más grande, ese presupuesto que es un instrumento de gestión pública que permite a las entidades lograr sus objetivos y metas contenidas en su plan. También estoy vinculando el concepto del presupuesto nuevamente con el tema del plan operativo institucional que en algunas entidades, sobre todo las municipalidades, muchas veces lo dejan de lado, ¿no? Sin embargo, esto, según las normas que estamos mencionando ahí, tiene que tener una articulación con este plan operativo institucional.
Bien, siguiente, para seguir hablando del presupuesto público en el Perú, tenemos que el presupuesto público entonces también es un instrumento de programación económica y financiera de carácter anual y es aprobado por el Congreso de la República. ¿Ok? En esta lámina me da más información que el presupuesto lo aprueba el Congreso de la República. ¿Y qué me dice también? Que su ejecución comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año, ¿no? Y eso también nuevamente según la ley 28112, que era la ley del sistema financiero público, ¿no? La ley SAFE. Bien, en la lámina también he puesto, a ver, ¿no se escucha bien? Hola. ¿Mejor? ¿Se escucha mejor? Con trabas. Yo te voy a tratar de más espacio en todo caso. Ya, escuché mal. Bien, les decía entonces que en esta lámina he puesto cómo se aprueba el presupuesto. ¿Ok? El presupuesto se aprueba según esos campos o esos cuadritos que se muestran en la lámina, ¿no? A ese nivel de agregación, ¿no? Tenemos que se aprueba por fuentes de financiamiento y ahí están los millones de soles, por niveles de gobierno y también muestra los millones y por tipos de gasto. ¿Ok? Entonces tengo el presupuesto, el mismo monto, ¿no? 88 mil millones, ¿no? 461 por fuentes de financiamiento, 88 mil millones 461 también por niveles de gobierno, ¿no? Gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local, y 88 mil 461 millones por tipo de gasto. Y en tipo de gasto tengo gasto corriente, gasto de capital y servicio de deuda. Muy bien, entonces repasemos estos aspectos que tienen que ver con la aprobación del presupuesto. ¿Sí? Entonces el presupuesto es un instrumento nuevamente de programación económica y financiera que tiene carácter anual y es aprobado por el Congreso de la República. Su ejecución comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Además, se aprueba por fuentes de financiamiento, ¿no? Que pueden ser recursos ordinarios, recursos directamente recaudados, recursos por operaciones oficiales de crédito, donaciones y transferencias y recursos determinados. Asimismo, el mismo presupuesto puede ser desagregado por niveles de gobierno. Y allí tendremos gobierno nacional, gobierno regional y gobiernos locales. Finalmente, otra manera de que se muestra el presupuesto en la ley de presupuesto es que se aprueba por tipos de gasto. Y ahí tengo gasto corriente, gasto de capital y servicio de deuda. Muy bien, con esto creo que debe estar claro la composición y algunos conceptos más para aclarar el tema del presupuesto público. La siguiente lámina me va a mostrar un poco la importancia del presupuesto. Y nuevamente me dice que el presupuesto articula y da un aporte muy importante a la gestión institucional. Y cuando hablamos de gestión institucional, hablamos del desarrollo y operatividad de toda una entidad o institución, ¿no? El presupuesto entonces está metido en el desarrollo de toda la entidad o en el desarrollo de toda la institución. En la medida de que se haga gestión, entonces tendremos que vincular acciones al presupuesto. Bien, ahí vemos la importancia del presupuesto en algunos aspectos. Pero antes de eso, a ver, tienen una consulta, solo para tener en cuenta la consulta, para no pasarla. Dice, ¿en qué norma nos dice las restricciones y modificaciones
para gastos corrientes y gastos de inversión, si podrían mostrarnos algunos ejemplos. Bien, eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita estoy viendo un poco los conceptos que han dado vida a las normas sobre el presupuesto público. Quiero que entiendan bien qué es el presupuesto, para qué sirve, por qué es importante y cómo se presentan las normas que le dan soporte a dicho instrumento de gestión pública. ¿Ya? Pero solamente para contestar parte de la pregunta, y luego lo podemos volver a reiterar más adelante, la ley que determina las acciones del presupuesto está en las primeras láminas que vimos la vez pasada, es la ley 28.411, que es la ley general del Sistema Nacional del Presupuesto. En esta ley están todos los aspectos que corresponden al proceso presupuestario y todas las acciones que se deben hacer con el presupuesto público. Así que recuerden, por favor, la ley 28.411, que es la ley del Sistema Nacional de Presupuesto, es la ley que reglamenta todos los aspectos del proceso presupuestario. Es la ley madre. ¿Ok? Bien, eso lo pueden revisar en las láminas que vimos la clase pasada, ¿no? Ahí se menciona la base legal del sistema financiero público y a la vez menciono ahí también la norma que contiene el sistema presupuestario. ¿Sí? Entonces lo pueden revisar más detenidamente en las láminas pasadas. Sin embargo, no se olviden que esta ley va a estar acompañándonos, ¿no? En el desarrollo del presupuesto público. La ley que acompaña es la ley 28.411. A ver, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Se cortó? ¿Alguien tiene problemas para escucharme? ¿Se escucha, no? ¿Sí? Bien, entonces debe ser algún tema por ahí nomás. ¿Se escucha o no escucha? A ver. Sí, todo normal, bien. La mayoría escucha. Me imagino que el que no escucha tiene ahí un temita de repente en su propia máquina. ¿Ya? A ver, revísenlo, por favor. Bien, para continuar con la explicación, les decía que el presupuesto tiene como importancia el hecho de que permite ejecutar planes de desarrollo, ¿no? Planes de desarrollo, los cuales pueden o deben tener algunos aspectos que posibiliten algún tema específico para beneficiar a una población, ¿no? Por eso es que hablamos de ejecutar planes de desarrollo. El presupuesto debe entonces permitirme ejecutar planes de desarrollo. Muchas veces no lo vemos así, pero eso es uno de los aspectos de importancia del presupuesto público. Otro aspecto del presupuesto público por el cual es importante es porque nos permite cumplir objetivos y metas institucionales. O sea, una entidad, sea un ministerio, una municipalidad o un gobierno regional, tiene objetivos y metas. Y esos objetivos y metas se pueden cumplir a través del presupuesto público. Porque si no le pones plata a una meta, difícilmente la podrás cumplir. Es necesario ponerle plata a las cosas, cuantificarlas, de tal manera que puedas llegar a cumplirla. Bien, entonces por eso que también el presupuesto es importante por ese lado. Lo tercero que menciona esta lámina es que el presupuesto es importante para mejorar la calidad del gasto. Cuando hablamos de mejorar la calidad del gasto, hablamos también de que el gasto público tenga una mayor eficiencia, ¿no? Que no sea un gasto público inercial, un gasto público que no sabemos a qué responde, que no se sepa el gasto público qué beneficios está dando a la población, sino por el contrario. Cuando hablamos de mejorar la calidad del gasto público, estamos hablando de que el presupuesto me puede ayudar a transparentar eso y a ser más efectivo con esta mejora de la calidad.
¿no? Entonces el presupuesto también es importante porque me permite alcanzar este nivel de mejora. El siguiente aspecto es que el presupuesto me permite controlar y evaluar la gestión pública, ¿no? Entonces, lo último que me permite hacer el presupuesto por su importancia es que me va a ayudar a evaluar la gestión de la entidad, ¿no? En este caso, una gestión que acaba en un año, ¿no? Dijimos ya que el presupuesto empieza el 1 de enero y acaba el 31 de diciembre. Entonces, luego del 31 de diciembre, todo el gasto que se ha realizado a través del presupuesto me va a permitir poderlo evaluar, ¿no? Revisar y verificar si todo lo que se presupuestó y se gastó permitió alcanzar resultados en la gestión o no. Ese nivel de evaluación también es gracias al presupuesto público, ¿no? Entonces, en esta lámina es muy importante que se precisen entonces estos aspectos que constantemente los van a ver ustedes en sus entidades, los que están trabajando en entidades y los que todavía no trabajan, van a ver que la administración pública, estos 4 aspectos generalmente están presentes y son un desafío, ¿no? Son un desafío porque muchas veces algunos se cumplen nada más, pero no todos a la vez. Por lo tanto, es muy importante que tengamos en cuenta estos aspectos del presupuesto público. Bien, a ver, hasta aquí hay una consulta. Hay una consulta que me están haciendo, dice, ¿y cómo se elabora un presupuesto, Pía? ¿De qué partimos? Bueno, el presupuesto, como hemos dicho hace un rato, es la estimación de ingresos y de niveles máximos de gasto. Y ese presupuesto debe estar en función a los objetivos y metas contenidas en un plan operativo. Entonces, ¿cómo se elabora el presupuesto? Se elabora teniendo metas y objetivos en un plan. Una vez definido eso, yo estimo los ingresos que voy a obtener como entidad y los niveles máximos que puedo gastar. Esos niveles máximos de gasto se van a coordinar previamente con el ente rector del sistema presupuestario, que es la Dirección General del Presupuesto Público. ¿Ya? Así se va haciendo un presupuesto. Entonces, el presupuesto cuantifica todo lo que yo planifico para un determinado año, ya que como vemos en esta otra lámina, el presupuesto comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Entonces, yo debo estimar los gastos que voy a realizar en este periodo, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Y esos gastos deben respaldar las acciones contenidas en un plan o en un instrumento que dé cuenta de situaciones físicas, de metas y objetivos, ¿no? Porque si no, no tendría razón de ser que se le asigne presupuesto a aquellas cosas que no sabemos para qué sirven, ¿no? Entonces, un poco por ahí está el tema de ver la elaboración del presupuesto público, ¿no? No puedo yo solamente poner cifras, debo poner ejes de acción, metas y objetivos, pero la cuantificación de esto es el presupuesto público, que luego, cuando es aprobado por el Congreso, se llamará PIA, ¿no? Bien, hasta ahí, ¿alguna otra consulta? Sí, tuve que retroceder, que pueden ver la pregunta que me hicieron, ¿ya? ¿Cómo se elabora? Bien, el nivel más operativo de cómo se elabora, eso sí lo van a ver, lo veremos de repente más adelante. No sé si nos dé con este curso que llevamos, porque no corresponde en el sistema SIAP ver esa elaboración. Bien, si no hay más preguntas, seguimos. Bien, la gestión presupuestaria tiene 3 niveles. Un nivel estratégico, que es como le decía, hacia dónde queremos ir, ¿no? La misión y la visión de la entidad, con objetivos y metas. Y tenemos un nivel presupuestal que tiene objetivos más aterrizados, ¿no? A nivel institucional, con una escala de prioridades de qué va primero y qué después, y aparecen conceptos nuevos para ustedes de repente, pero conceptos que ya son de la jerga presupuestaria, que es estructura programática y asignación presupuestaria. ¿Qué es la estructura programática? Es
es digamos, la armazón de las acciones que va a realizar la entidad pública, las cuales estructuradas de esta manera posibilitan el desarrollo o normal validez del presupuesto público. ¿Y qué es una asignación presupuestaria? La asignación presupuestaria es la cifra que se le da a una determinada entidad para el cumplimiento de sus acciones. Por último, el nivel operativo tiene que ver con las metas presupuestarias propias de la entidad, el plan operativo institucional POI de la entidad y el establecimiento de unidades de gestión que ayuden a cumplir este plan operativo y estas metas presupuestarias. Bien, ¿hasta aquí alguna otra consulta sobre la gestión presupuestaria? ¿Sí? ¿Hay alguna consulta? Está claro, entonces, ¿no? Nivel estratégico, la parte más grande. O sea, más de un año, porque la misión no es para un año. Misión y la visión son periodos de más de 2 años, periodos a largo plazo. Entonces, eso corresponde al nivel estratégico. El siguiente nivel es el nivel intermedio, y ese es el nivel denominado presupuestal, ¿no? Donde yo tengo objetivos propios de una entidad y tengo una escala de prioridades, ¿no? ¿Qué cosas atender primero y qué cosas debo atender después? Y nuevamente, como les mencioné hace un rato, aparecen términos ya así un poco diferentes, ¿no? Como es el concepto de estructura programática, que tiene que ver con la armazón de cosas presupuestarias, en términos de políticas públicas, y también la asignación presupuestaria, que tiene que ver con los hechos máximos que se van a gastar por una entidad. Y lo último es el nivel operativo, que me va a indicar cómo puedo gastar ese techo máximo, ¿no? ¿A través de qué? De metas y del plan operativo institucional, llamado POI, ¿no? Adicionalmente también podemos ver las unidades de gestión. Bien, ¿alguna otra consulta hasta acá? ¿Hay consultas? ¿Alguien tiene alguna duda? Creo que está claro, ¿no? Seguimos viendo un poco el tema de lo que vamos a desarrollar ahorita con el CIAF, ¿no? ¿Qué aspectos vamos a tocar con lo que vamos a empezar a registrar? Bien, entonces paso a mostrarles la lámina sobre la ley 28/411. Hubo una consulta justamente en ese sentido, ¿no? De dónde se encuentran los aspectos que norman el presupuesto y sus detalles o modificaciones, y esta es la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, la ley número 28/411, que ya les había dicho. Bien, esta ley 28/411, en su primera parte, como me dice ahí, título preliminar de la ley, habla de principios regulatorios del presupuesto público. Eso es importante que lo sepan, porque cada vez que vean a ver presupuesto público, van a ver seguramente esos principios regulatorios, en tanto estén así como están. No, todavía. Tenemos el principio de transparencia presupuestaria, ¿sí? De transparencia presupuestaria, que dice que todos los registros presupuestarios que se realicen deben tener carácter de transparente. Luego tengo el principio de equilibrio, y en ese principio de equilibrio le he puesto 2 porque es un equilibrio presupuestario que tiene que tener el presupuesto, y también debe buscar un equilibrio macrofiscal, ¿no? De las cuentas fiscales a nivel más global. Eso también debe permitirme, entonces, el presupuesto público. Debe basarse en ese principio de sostener esos equilibrios. Equilibrio macrofiscal y equilibrio presupuestario. Que equilibrio presupuestario corresponde a que los ingresos y los gastos guarden una relación en equilibrio. Los gastos no pueden superar a los ingresos. Si los gastos no superan a los ingresos, entonces el presupuesto está equilibrado. El tercer aspecto es el de especialidad.
Y en especialidad tengo dos acepciones ahí, ¿no? Uno es la especialidad cuantitativa y otro es la especialidad cualitativa. La especialidad cuantitativa tiene que ver con la cuantificación que vamos a hacer del presupuesto público, y la cualitativa tiene que ver con la calidad de cosas que se contienen en estas normas presupuestarias. Otro principio es el de universalidad y unidad. Sí, eso también me dice nada más que el presupuesto tiene un carácter universal y que es uno solo, ¿no? Creo que está claro. El siguiente aspecto es el presupuesto dice es integridad, que un principio del presupuesto es que sea íntegro, ¿no? Que no esté partido de los presupuestos. Otro aspecto del presupuesto público es que tiene que tener eficiencia, ¿no? Un principio entonces es que se busque la eficiencia. Algún presupuesto adicional algún principio, adicional en ese desarrollo del proceso presupuestario es el tema de la anualidad. Yo creo que es el más común, ¿no? Entender que todo el presupuesto tiene un carácter anual, ¿no? Por eso este principio de anualidad. Y el último principio que está en esta lámina es el de descentralización normativa y descentralización operativa. Cuando hablo de centralización normativa, me refiero a que las normas solamente son dictadas por el ente rector, por un solo ente rector, que en este caso es la Dirección General del Presupuesto Público del MEF, que se encuentra acá en su sede central, ¿no? Ese organismo hace que el presupuesto entonces tenga un carácter normativamente centralista. No hay otra norma que pueda irse contra el desarrollo del proceso presupuestario que no sea aquella que tenga que ver con el presupuesto público. Entonces tiene un carácter centralizado. Luego, otro principio que también tiene que estar en esta contenido en esta lámina es el de descentralización operativa. Y esto sí que me dice, esto sí se refiere a que el CIAP debe estar descentralizado en todos los espacios geográficos que se requieran, ya sea de municipalidades, sea de gobierno regional o lo que fuese. El CIAP debe estar descentralizado. La herramienta CIAP que soporta el presupuesto debe estar centralizada y no debe estar solamente en un sitio, sino que debe estar en todas las oficinas de las entidades públicas a nivel nacional. Bien, hay muchos más principios, pero esta lámina solo ha recogido los más importantes, ¿no? Los que pertenecen, por eso les decía, al título preliminar de la ley 28.411. Si ustedes gustan, pueden revisar, van a ver que van a encontrar más principios. Pero en este caso, mi interés es mostrarles solamente algunos cuantos que considero son un poco los más relevantes, ¿no? Estos principios que ya hemos hablado. Bien, hasta aquí alguna consulta. ¿Está claro a qué nos estamos refiriendo? Entonces, quiero que comprendan qué principios entonces tiene el presupuesto público. ¿Sí? No hay consulta, ¿no? ¿Alguna consulta sobre los principios que soportan el presupuesto público? ¿Alguna duda o consulta? Bien. Si no hay, entonces vamos a continuar con el desarrollo de clase. Entonces, continuando con la exposición o con la clase, podemos entonces ya comprendemos que el presupuesto público tiene principios que lo regulan, ¿no? Y esos principios deben ser de observancia, ¿no? Debemos estar pendientes de que esos principios existen y que van a regular el desarrollo del proceso presupuestario. Por lo tanto, no podemos dejarlos de lado, ¿no? Sobre todo hoy en día que estamos bien latente la corrupción, deben respetarse estos principios, ¿no? Como es uno de ellos el de transparencia, ¿no? Que debe facilitar el desarrollo de la gestión pública sin temores, ¿no? Que los actores que efectúan gastos en entidades no tengan temor de mostrar aquello en lo que están gastando, que debe ser siempre articulado
o en pos de mejorar alguna cosa, de lograr o cumplir algún objetivo de política, de lograr o cumplir alguna funcionalidad pública, ¿no? Bien, entonces avanzamos. Si no hay preguntas, avanzamos. Sistema Nacional de Presupuesto. Solo para decirles que el Sistema Nacional de Presupuesto está normado y ejerce rectoría para ello la DGPP, ¿no? Que es la Dirección General de Presupuesto Público. Ya esto hemos conversado, creo, un poco la vez pasada, en la clase anterior, mencionamos las cosas que maneja este Sistema Nacional de Presupuesto. Entonces, solamente quiero recalcarles nuevamente que la DGPP es la máxima o más alta autoridad técnico-normativa en materia presupuestaria. Eso para que les quede claro y que sea una máxima, ¿no? El más alto autoridad técnico-normativa en presupuesto es la Dirección General del Presupuesto Público, conocida como DGPP, ¿no? Y también se menciona que esta DGPP debe establecer relaciones técnico-funcionales con la Oficina de Presupuesto. O sea, siempre debe estar con la Oficina de Presupuesto o la que haga a su vez en entidad pública. ¿Sí? Entonces la DGPP guarda siempre esta relación estrecha con la Oficina de Presupuesto de cada entidad pública. Bien, entonces eso es para reforzar. Y bueno, entonces en esa misma orden de idea, la Oficina de Presupuesto también es la responsable entonces ya de conducir el proceso presupuestario de la entidad, ¿no? Estando en la entidad, la Oficina de Presupuesto entonces es la responsable de conducir el proceso presupuestario de esta entidad. ¿Sí? Es importante mencionar que esta Oficina de Presupuesto se va a sujetar siempre a las disposiciones que emita la DGPP, ¿no? O sea, no puede hacer otras disposiciones que se le ocurran, sino las disposiciones que emita la DGPP. En ese marco es que la Oficina de Presupuesto se desenvuelve o cumple sus funciones, sujetarse a las disposiciones que emita la DGPP. Bien, ¿alguna consulta hasta acá? Ya, avanzamos. Y luego tengo el titular de la entidad, ¿no? ¿Qué me dice el titular de la entidad? El titular de la entidad es la más alta autoridad ejecutiva en materia presupuestaria, ¿no? Siendo él la máxima autoridad en materia presupuestal, es responsable, dice, de manera solidaria con el Consejo Municipal corresponder o con el Consejo Regional según corresponde. Bien, y el titular de la entidad es aquel que está pensando en lograr que los objetivos y metas establecidas en el POI y PIA se reflejen en su estructura funcional. Entonces, el titular de la entidad es la más alta autoridad ejecutiva en una entidad. Y en materia presupuestal es responsable de manera solidaria con el Consejo Municipal. Bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿Sí? ¿Está claro? El titular de la entidad entonces debe buscar que concuerden el POI y el PIA. Y estos a la vez también guardan relación con el PEI, ¿no? Bien, la próxima lámina nuevamente me muestra cómo es la articulación de un proceso presupuestal, ¿no? En la cual, como les decía, debe haber una planificación de mediano y largo plazo y una planificación de corto plazo. La planificación de mediano y largo plazo, están ahí los instrumentos que lo soportan, ¿no? El Plan Estratégico PC y los planes de desarrollo concertados, ¿no? PC para las entidades del gobierno nacional y planes de desarrollo concertados para las entidades del gobierno regional o local.
El siguiente aspecto es el de la dimensión institucional. Y ahí tenemos que esta dimensión institucional también pertenece a una planificación del mediano plazo. Si bien los primeros instrumentos eran más de largo plazo, este siguiente nivel, denominado que usa el instrumento PEI, es de mediano plazo. Por último, encontramos al denominado presupuesto institucional y al POI, que son de instrumentos de corto plazo. Bien, a ver, creo que tengo aquí una consulta antes de continuar. Me preguntan, ¿cuál de ellos se realiza primero, el PIA o el POI? Ah, muy buena pregunta. La teoría, como les mostré hace un rato, manifiesta que primero se hace el plan y después yo lo cuantifico, es decir, después hago el presupuesto. Primero planifico y después hago el presupuesto. Pero en el sector público peruano no funciona tanto así, ¿no? Más importancia le dan al presupuesto y luego recién hacen el plan, ¿no? Pero eso no debe funcionar así, ¿no? Deben guardar una articulación. El presupuesto con el plan operativo deben estar a la par. Yo debo buscar siempre tener un horizonte hacia donde quiero llegar y luego eso lo cuantifico. Por eso que en esta lámina estoy mencionando la dimensión de la planificación y su articulación en el corto plazo, ¿no? Porque el presupuesto tiene objetivos y el plan operativo tiene tareas y cronogramas. Entonces, esa articulación es la que debo yo desarrollar. Pero para esto yo debería tener instrumentos de planificación más arriba del POI y el presupuesto, que van a permitir tener una articulación más objetiva, si se quiere decirlo así, de las acciones que va a realizar una entidad pública. Bien, pero el presupuesto y el plan operativo deberían estar yendo a la par, deberían estar yendo de la mano. No debería ser que simplemente sale el presupuesto a través del PIA y el POI recién se empieza a acomodar. Eso no debería ser así. Sin embargo, como les decía, el presupuesto tiene su ley marco, que es la que hemos visto y que se menciona acá en esta lámina, la 28411, y el planeamiento no podemos decir que tiene una ley que soporta todos sus procesos, ¿no? A diferencia del presupuesto, que sí tiene una ley como la 28411 que soporta todos sus procesos y el desarrollo del mismo, ¿no? En este artículo 71 de la ley de presupuesto se menciona esta articulación que hay con los planes que deben tener las entidades, ¿no? Entonces, dense cuenta, ¿no? En la ley de presupuesto es que se menciona estos planes, pero no hay una ley de la planificación, ¿no? Donde debería mencionarse de repente aspectos presupuestarios, sino que es al revés, ¿no? Según la normatividad peruana, es en la ley de presupuesto, en este artículo 71, que figura más bien la articulación que debe existir con estos planes. Bien, espero haber aclarado su consulta, la consulta del liceo. Hay otra consulta, me dicen, sin embargo, profesor, la realidad es que el POI se adecua al presupuesto. Claro, la realidad en muchas entidades es que el POI se adecua al presupuesto, pero es que se adecua al presupuesto, pero esto no debe ser así, ¿no? Porque en mi casa, por ejemplo, para decirlo de una manera, un ejemplo coloquial, en mi casa yo primero me gasto la plata y después recién veo para qué la gasté, ¿no? No es así, ¿no? En las casas de cada uno de nosotros, primero yo pienso en lo que voy a hacer. Voy a pagar, quiero contar con luz, con agua, con teléfono, con cable. Quiero irme a estudiar. Quiero comer todos los días un menú básico y los fines de semana comer de manera diferente en la calle quizás. Todo eso que planifico, yo lo tengo que cuantificar. Entonces, en la vida real de nuestras propias vivencias, vamos a encontrar que primero yo debo planificar y luego gastar o hacer presupuesto, ¿no? De la mano. Pero algunas entidades tienen esa mala práctica, ¿no? Que primero hacen el presupuesto y luego el POI se adecua, como me dice su compañera Jenny, ¿no?
Pero esto no debe ser así, ¿no? Estamos buscando, en el sector público, estamos buscando permanentemente cambiar esto, ¿no? Esto ya es una práctica que se debe desterrar, porque no debe ser que simplemente yo gasto y después lo adecuo, ¿no? Entonces, esa planificación en estos casos ya no existe. Y es totalmente observable. Sí, un auditor podría observar que tu planificación es cero, ¿no? Porque no puede ser que la planificación sea tan perfecta y nunca se haya equivocado y nunca haya encontrado problemas, ¿no? Porque yo al adecuarlo, lo que hago es evito justamente que se presenten modificaciones o cambios en lo que yo había planificado, ¿no? Es un poco para aclarar al comentario de Jenny que en la práctica, en la realidad, como me dice ella, el POI se adecua al presupuesto. Sí, pues en la realidad, no de todas las entidades, de algunas entidades el POI se adecua al presupuesto. Finalmente, esta articulación siempre se va a dar y está permitida según el artículo 71 de la ley. Y lo vamos a ver en el CIAF, ¿no? El CIAF me va a permitir justamente ir dando de esa forma. Sin embargo, el CIAF sí va a registrar estos cambios que se van a ir produciendo con el presupuesto, que es el objetivo principal, ¿no? El CIAF debe ir registrando los cambios que se van dando a la planificación a través del presupuesto. Por eso es que quiero resaltar esta explicación que estoy haciendo de la planificación con el presupuesto. Porque el CIAF no debe perder la información. El CIAF debe guardar la información que se registró inicialmente como una cosa que se pensaba hacer y luego cómo ha ido cambiando a través de los diferentes gastos que se van dando en las entidades. Bien, para avanzar, a ver, hay una pregunta más. Dice, entonces, ¿está contra las normas adecuarlo? No, no está contra las normas adecuarlo. Bien, en la pregunta del liceo me dice, ¿está contra las normas adecuarlo? No está contra las normas adecuarlo. Pero como les digo, les estoy poniendo el ejemplo de sus casas o de sus vivencias personales. Y lo que manda la teoría que estaba en las primeras láminas que les estaba explicando. Primero yo planifico y después gasto. Yo no gasto y después planifico. No tiene sentido, ¿no? Si yo me empiezo a casar, por ejemplo, si estoy soltero y me empiezo a casar, yo primero planifico casarme en una determinada fecha. Y luego empiezo a juntar plata y luego conforme voy juntando, voy viendo, ya no me voy a casar en una iglesia grande, en una iglesia más pequeña, voy a invitar tantas personas, todo eso lo empiezo a cuantificarlo producto de aquello que yo quiero hacer. Y eso que quiero hacer es casarme, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó primero? ¿Primero me gasté la plata y luego pensé en casarme? ¿O primero pensé en casarme y luego me gasté la plata? Es así, ¿no? Primero pensé en casarme y luego recién hice el gasto. ¿Ok? Eso quiero que esté claro. Eso dice la teoría y eso dice la vivencia que todos ustedes realizan. O todo lo que ustedes practican es eso. Nadie es lo contrario. Pero claro, como son los recursos públicos, no es mi plata, son los recursos del Estado, la gente ha hecho esa mala práctica, ¿no? Que es hacerlo al revés. Por eso yo no estoy muy de acuerdo que se haga. Sin embargo, no hay norma que te diga que no puedes hacerlo. Eso sí, también le quiero contestar esa pregunta que me dice Eliseo. No está contra las normas de decirlo, adecuarlo, perdón. Pero no se ve profesional, no se ve técnico hacerlo de esa manera, ¿no? Felizmente, para muchos que hacen malas prácticas, todavía no está normado no está prohibido que se pueda adecuar de esta manera, ¿no? Bien, ¿qué más? Me dice Pablo, pienso que debe manejarse concatenadamente la trilogía POI, presupuesto y PAC. Claro, es más, inclusive debe ser el PAC también, ¿no? Amarrado, que es el plan anual de contrataciones, ¿no? Debe estar también ahí ya registrado qué cosas voy a contratar, ¿sí? Eso está bien. Muy bien el comentario de su compañero Pablo, que ambos deben estar en línea, ¿no? El POI, el presupuesto y el PAC. Pero por ello, si se dan cuenta, estas oficinas, el POI y el presupuesto, el POI que lo maneja el área de planeamiento, el presupuesto que lo maneja el área de presupuesto y el PAC que lo maneja el área de logística, deberían estar conversando siempre, ¿no? De tal manera que no haya ningún problema, ningún vacío. Bien, ahora sí creo que ya está claro. Continuamos, ¿no? Bien.
Aquí es que el presupuesto tiene un contenido. ¿Ok? Y ese contenido dice, es gastos que como máximo pueden hacer las entidades, y también el presupuesto contiene objetivos y metas a alcanzar. Recuerden estas cosas. Cuando entremos a ver otra vez el CIAF que nos quedamos revisando en la clase pasada, vamos a tener que buscar esas cosas, que vamos a aterrizar en gastos, y estos gastos deben ser lo máximo que vamos a poder gastar en un año, y luego vamos a ver que los objetivos y metas deben estar articulados en este gasto que estamos haciendo, ¿no? Y eso lo vamos a ver por eso en el CIAF, ¿no? Entonces el presupuesto comprende este contenido: gastos gastos como máximo a gastar, así como los ingresos y los objetivos que las entidades tienen para efectuar. Bien, eso lo pueden revisar más adelante. Y aparece un concepto que lo vamos a ver también en el sistema CIAF, y por eso quiero que lo tengan claro, es el de fondos públicos, ¿no? Fondos públicos, dice, tienen la finalidad de orientar la atención de gastos que genere el cumplimiento de sus fines. ¿Ok? Entonces, nos quiere decir que se destina a cumplir fines del Estado. Esos son los fondos públicos. Luego, dice, su percepción es responsabilidad de las entidades competentes. O sea, hay entidades que tienen competencia para hacer esa percepción de los fondos públicos. Y finalmente dice, se orientan de manera eficiente y con atención a las prioridades del país. Estos fondos públicos deberían orientarse de manera eficiente a las prioridades del país, ¿no? Y no pues a que a un político se guarde la plata en su casa, ¿no? Sino que deberían ser destinados a las prioridades del país. Bien, aquí hay una lámina que me explica un poco la estructura del fondo público, que luego de esta lámina vamos a entrar un poquito a explorar el CIAF, ¿ya? Dice, fondos públicos, estructura. Como nivel 1, ¿no? Dice, ¿no? Se estructura siguiendo las clasificaciones económicas y por fuentes de financiamiento. Recuerden estos temas, ¿no? Clasificaciones económicas y fuentes de financiamiento, ¿no? Y estas fuentes de financiamiento, dice, son aprobadas por la DGPP, ¿no? Nuevamente la DGPP efectuando o haciendo sentir su rectoría, ¿no? Que es el único que puede aprobar esas cosas. Bien, estos fondos públicos tienen dos clasificaciones: una clasificación económica y una clasificación por fuente de financiamiento. Económica, dice, agrupa los niveles de divisiones de genéricas de ingreso y subgenéricas de ingreso, y por fuente de financiamiento agrupa los fondos que financian el presupuesto. Como vimos hace una lámina anterior, cuando les definía qué cosa era el presupuesto público, vimos que había una lámina que me mostraba la composición del presupuesto por fuentes de financiamiento, ¿no? Entonces un poco eso es lo único que quiere decir esta lámina. Bien, y esta clasificación económica, hay un detalle acá de cómo se hace la clasificación económica, que dije a nivel de ingresos. Esto lo pueden revisar ustedes luego, ¿no? Porque esto no es materia exactamente de lo que vamos a ver en el CIAF, ¿no? Es una explicación de cómo está compuesta la estructura de los fondos públicos. Y luego otra lámina que me habla de la composición de las fuentes de financiamiento. Y esto sí es más menester de la herramienta CIAF MPP, ¿no? Del CIAF, del proceso presupuestario. Bien, entonces aquí vamos a detenernos un rato para empezar a explorar el CIAF, a ver si esto es tan cierto como se muestra acá, ¿no? Vamos a entrar entonces a la herramienta, ¿sí? Todos, por favor, pueden ubicar su cursor en su CIAF. Le dan clic al cuadradito o al icono que dice CIAF, ¿no? Le dan doble clic y el sistema automáticamente esta pantalla. Sí, por favor, todos pueden seguirme, no se vaya. Entiendo que la parte de explicar las normas del proceso presupuestario es un poquito aburrida quizás, pero es necesario porque solo de esa manera se puede entender lo que ustedes van a realizar a la hora que operen la herramienta CIAF en el ámbito de presupuesto. Y entonces todos estamos de ahí, ¿sí? Ya saben cuál es el usuario, ¿no?
A, y la clave también es A. Y luego simplemente le dan clic al botón en aceptar y se pantalla. ¿Todos me siguen? ¿Alguien tiene algún problema? ¿Sí? ¿Alguien se quedó? ¿Se demoró en entrar? Sí, por favor, respóndame, ¿alguien se demoró para seguir avanzando? Si no, ¿todos entraron? Bien, entonces si todos, ok, si todos han entrado, entonces vamos a seguir, ¿ya? Entonces, como vimos la vez pasada, simplemente le dan clic aquí al signo más, donde dice SIAF, y se activan los módulos que contiene el proceso, que contiene el sistema SIAF. En este caso, vamos a trabajar, como ya vimos la vez pasada, en el módulo de proceso presupuestario, que es el penúltimo, ¿no? La última opción que se muestra ahí, esa es la que vamos a darle clic, ¿no? Nos ubicamos ahí, entonces le damos clic, y tenemos que ese módulo tiene en la parte de etapas, me muestra dos libritos, ¿no? O dos cuadraditos, como quieran llamarlo. Uno que dice Distrito GL, MVP, y uno que dice MVP GL, pliego. O sea, uno que se llama Distrito y otro que es pliego. En esta oportunidad, como les decía, vamos a entrar por el que se llama Distrito. ¿Sí? Denle clic, por favor, a donde dice Distrito. Y ven cómo va creando una barrita. Termina de crear la barrita en color verde y se activa esta pantalla en color plomo, que me muestra las funcionalidades de SIAF. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿Todos han podido también entrar a esta pantalla ploma? Lo hicimos la clase pasada, ¿no? Estoy volviendo a repetirlo detenidamente para que cuando vamos a hacerlo, lo hagan más rápido nada más. Pero ahorita estoy volviendo a repetirlo detenidamente para que recuerden cómo entramos a estas pantallas. Esto ya lo han visto, así que no es nada todavía complicado. Bien, entonces si no hay más consultas sobre este aspecto, entonces sigamos a ver con la revisión. Entonces vamos a ir a la opción Reportes, ¿sí? De frente, ¿sí? La pestaña Reportes, que es la antepenúltima, ¿no? Entre la última, la penúltima, la antepenúltima. La pestaña Reportes, vamos a ubicarnos en la penúltima opción, en la opción de Maestros. A ver, ¿sí? ¿Nos ubicamos, por favor? Una vez que nos ubicamos o nos ponemos sobre la opción de Maestros, le damos clic a esta opción con el mouse o el cursor y aparece estas tablas maestras que, como vimos la vez pasada, son de mucha importancia. ¿Ok? Y entonces vamos a ubicarnos ahora en la última de las opciones del lado izquierdo, en mi caso. Estoy frente a la computadora. Ahí donde dice varios. Me ubico en varios y le doy clic. Bien. Hasta ahí todos me están siguiendo. Alguien que se haya quedado, por favor. ¿Sí? ¿Nadie se quedó? Es importante que me sigan, ¿ya? Porque si no, después yo puedo avanzar muy rápido de repente y después ya no van a saber dónde estamos trabajando, en qué ambiente, ¿no? Porque como han visto en la clase pasada, el SIAF tiene un montón de pestañas arriba y estas pestañas tienen a la vez opciones, ¿no? Por lo tanto, es importante que estén pendientes de lo que estoy haciendo. Bien, todos estamos ahí, ¿ok? ¿No? ¿Nadie se quedó? Para seguir avanzando. Bien, si nadie se quedó, entonces continuamos. El concepto primero se llama fuentes de financiamiento y está marcado.
¿no? Entonces, como está marcado, vamos a ver qué cosa contiene este concepto de fuente de financiamiento. ¿Ya? Entonces vamos a ubicarnos sobre la parte superior derecha de la pantalla y vamos a ver que hay un cuadradito con una lupa, ¿sí? Luego un cuadradito con una impresora chiquita, luego un cuadradito con una flechita y luego una opción que dice formato y ahí tengo PDF, aparece, y también aparece Excel y DBF, ¿no? Que es para seleccionar. ¿Sí? Luego de eso hay una opción más que es como un cuadradito con una flechita y una puerta que significa que se va a cerrar la puerta, que sirve para cerrar o salir, como vamos a ir conociendo estos iconos a mayor medida que empecemos a trabajar el CIAF. Y entonces regresamos a el primer cuadradito que está en esta pantalla, o esta pantallita superior, ¿no? Que es el de la lupa, ¿no? Nos ubicamos en fuente de financiamiento y le doy simplemente clic a esta lupita, a esta hoja con la lupa, ¿no? Bien, entonces encontramos ahí las fuentes de financiamiento, ¿no? Que hace un rato estábamos explicando en las diapositivas, ¿no? Tenemos ahí 5 fuentes de financiamiento y todas aparecen que están en estado A, o sea, en estado aprobado, ¿no? Porque se acuerdan que ya les mostré en láminas anteriores de las diapositivas, les mostré los estados que tiene el CIAF, ¿no? Y un estado de las que se manejan en el CIAF es el estado A, o estado aprobado, ¿no? Tenemos que esta fuente de financiamiento entonces aparecen en estado A. Y como verán ahí son 5, ¿no? Entonces, si pueden ver todos esta lámina que muestra el CIAF, esta tabla no me describe de qué tratan estas fuentes de financiamiento. Solamente está codificando cada fuente de financiamiento y la está listando, ¿no? A través de una lista que para el CIAF se llaman tablas. Bien, ¿esto se está entendiendo? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque cuando estábamos en las diapositivas, voy a regresar un ratito, que yo estaba explicando la clasificación por fuente de financiamiento y aparecen las 5 fuentes de financiamiento que están en el CIAF. ¿Sí? Estas 5 fuentes de financiamiento que mencionan recursos ordinarios, recursos directamente recaudados y así sucesivamente, pero aparecen un poco describiéndose al costado a través de los rubros, ¿no? Entonces vamos a ver eso también aquí en estos temas. Muy bien, entonces vamos a cerrar esta tabla o esta pantalla que me está mostrando de las fuentes de financiamiento, y para ello yo voy a agarrar el cursor y me voy a ir hacia la parte superior de ahí nuevamente y hay una puertita con una flecha, ¿sí? Que dice cerrar vista previa, ¿no? Al costado hay una impresora también nuevamente que dice imprimir informe, ¿sí? Pero en este caso, como yo voy a salir, lo que voy a hacer es cerrar la puertita, ¿no? Le doy clic a la puertita, entonces me sale cerrar vista previa, le doy clic y me regresa a la opción del reporte de tablas maestras. Muy bien, ¿todos están hasta ahí? Bien, seguimos entonces, ¿no? Me hace una pregunta más para avanzar, me dice, o sea que por cada cadena se crea por cada objeto se crea una cadena programática. Así es, eso es lo que quiero que entiendan, ¿no? Que vamos a ir creando cosas, pero no creando cosas de la nada, sino que lo que va a ir haciendo el sistema es ir relacionando sus tablas, ¿no? Por eso es que es importante este tema de relacionar las tablas. Bien, entonces sigamos avanzando. Como vimos, hay un siguiente nivel que es el de rubro. Entonces nos ubicamos en rubros, ¿sí? Lo marcamos y nuevamente le damos clic a la lupita, ¿sí? Me aparece este otro reporte que me muestra diversos rubros, ¿sí? Aquí pueden ver rubro 00, recursos ordinarios, 01 y así va bajando. Pero a diferencia de la tabla anterior, podemos ver que en el estado no todos están aprobados, ¿no?
sino hay algunos que están en estado I. ¿Qué significará ese estado I? ¿Sí? ¿Alguien tiene una idea de qué significará el estado I? ¿Alguna idea? ¿Nadie? Bueno, entonces sigamos. El estado I significa estado inactivo, ¿no? Así como el estado A es activo o aprobado, el estado I es inactivo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que de esta lista que aparece en codificada, no todas se están usando. El 00, recursos ordinarios, está en estado A, entonces está activo o aprobado, se está usando actualmente. El 01, que es canon, esto ya no se está usando, por eso aparece en estado I. Y así sucesivamente ustedes pueden ir revisando cada una de las fuentes de financiamiento, ¿no? Por ejemplo, otra que está aprobada o se está usando es la de el 08, que dice impuestos municipales, ¿no? Ese rubro también se está usando, por eso aparece como activo. Muy bien, entonces esta tabla nos está describiendo los rubros que se están usando y también me lista aquellos que no se están usando. Por eso les llamo su atención para que se den cuenta que el sistema CIAF va registrando todas las cosas en el tiempo. En el tiempo se ha hecho una data histórica, tal como lo vimos en la clase pasada, ¿no? Cuando expliqué un poco cómo era el manejo del flujo de información y por qué y dónde se iba juntando la información, ¿sí? Que vimos la arquitectura del CIAF y todo eso. Bien, entonces eso es lo que va haciendo el sistema. El sistema por años va acumulando una data con información y la información no se pierde. Por eso que algunas tablas mantienen estos estados A, I. ¿Por qué? Porque hay información que ya no se usa, pero que sigue registrada en la base de datos del CIAF, acá en la sede central, y por ello que el sistema CIAF sigue manteniendo algunas opciones para que le permitan buscar esa información cuando sea requerida, ¿no? Entonces, esa es un poco la razón de mostrarles por qué las tablas en el CIAF, algunas van a aparecer inactivas y otras activas, pero todas se encuentran registradas en la gran base de datos del CIAF, ¿no? Acá en la sede central. Mi intención, quiero que se den cuenta que lo que se hace en el CIAF se va quedando registrado. No podemos decir que lo que se ha hecho en el CIAF en el 97 ya se perdió. No debería ser así porque esto es un ejemplo de que la información que se creó en un momento simplemente ha quedado como en estado inactivo, pero no ha desaparecido, ¿no? Sigue contenida en una tabla maestra del CIAF, por ejemplo, que es este caso, el caso del rubro. Sí que podemos ver que ahí sí hay inactivos, ¿no? Diferente fue en la tabla de fuente de financiamiento, ¿no? Porque ahí no vimos que ninguna está inactiva, ¿no? Todas estaban activas. Pero en cambio, en esta tabla de rubros, sí podemos ver que hay algunas que están inactivas. Bien, ¿alguna consulta hasta acá? ¿Está claro? ¿Se entiende? Por favor, es importante que me digan estos aspectos, porque si no, no puedo saber si está claro. Y a mí me gusta que la gente se vaya con una idea formada y que después no esté criticando, ¿no? Que no entendí, no sé cuánto. Yo por eso pregunto de tal manera que podamos seguir avanzando de manera efectiva. Bien, entonces, me dicen que está correcto, ¿no? Ok, entonces vamos a salir de esta opción. Vamos a cerrar con la puertita, ya saben. Voy con el cursor, me ubico en la puerta con la flecha chiquita y le doy clic. Y le doy clic y el sistema me bota nuevamente a la pantalla con la opción del reporte de tablas maestras. Bien, entonces ahora sí, antes de continuar, vamos a regresar a las láminas de la diapositiva y entonces vamos a ver si efectivamente hay una descripción de esto, ¿sí? No, entonces aquí me muestra, la diapositiva me muestra la fuente de financiamiento por un lado, que dan 5, se acuerdan que están en estado activo,
y por otro lado me muestra los rubros. Y en esta lámina que he trabajado yo, solamente estoy mostrando los rubros que se encuentran activos, ¿no? Que para el caso de la fuente de financiamiento 1, su rubro es 00 y aquí está la descripción en qué consiste, ¿no? Como hemos visto en las tablas en el SIAP, no existen conceptos ni existe explicación de qué trata. La herramienta SIAP está diseñada para que pueda ser operada por personas que conocen o que se han preparado o capacitado en el manejo de la herramienta. No tiene ayudas que me expliquen qué significa cada cosa. Eso no tiene el sistema SIAP. ¿Ok? Por eso que es importante que me sigan también la clase con las diapositivas. No solamente es la herramienta SIAP, sino que tenemos que entender qué cosas quieren decir algunas de las tablas que vamos a encontrar en el SIAP. Algunos de los registros o codificaciones que se encuentran en el SIAP, tenemos que entender qué cosas son. Por eso es que también es importante que se revisen estas láminas que he preparado yo para que ustedes puedan entender, ¿no? Por ejemplo, voy a tomar un caso nada más para que puedan entender. El rubro 00 dice, corresponde a los ingresos provenientes de la recaudación tributaria y otros conceptos, deducidas las sumas correspondientes a comisiones de recaudación y servicios bancarios, los cuales no están vinculados a ninguna entidad y constituyen fondos disponibles de libre programación. ¿Qué quiere decir? Que estos recursos ¿de dónde provienen? Provienen de la recaudación tributaria, es decir, los impuestos que pagamos todos los peruanos. Esos impuestos van a formar parte de la fuente de financiamiento, entonces, recursos ordinarios. ¿Por qué dice? Porque no están vinculados a ninguna entidad. O sea, ninguna entidad los ha recaudado, solo provienen del impuesto. Llámese pues impuesto a las ventas o impuesto a la renta. Ese impuesto que se genera, ese impuesto forma parte entonces de lo que es el recurso ordinario. La suma de todos esos impuestos que vamos pagando es lo que va a ser la fuente de financiamiento, recursos ordinarios, y que para el caso de rubro se va a llamar rubro 00 también, recursos ordinarios. Muy bien, entonces un poco es la explicación para que se entienda qué cosa comprende el rubro recursos ordinarios. Similar pasa con el siguiente concepto que hace referencia a la fuente de financiamiento número 2, recursos directamente recaudados, y este también tiene un código en los rubros, que es el rubro con código 09, que también se llama recursos directamente recaudados. Y este rubro 09 dice en la diapositiva, comprende los ingresos generados por las entidades públicas y administrados directamente por estas. ¿A qué hace referencia? Por ejemplo, en el caso de una entidad pública que genere ingresos, que administre directamente estos recursos, se llaman recursos directamente recaudados. Puede ser, por ejemplo, producto de un proceso de licitación que se llevó a cabo y que la entidad que ganó el proceso de adjudicación no cumplió con los aspectos que se le exigían, entonces esa entidad tiene que pagar una penalidad a la entidad pública. Digamos que esa entidad es el Ministerio del Interior, que lanzó una compra de patrulleros, se me ocurre, y esos patrulleros, por ejemplo, requerían de ciertos niveles de especificaciones, pero a la hora de que se fueron a revisar los patrulleros, encontramos que no todos cumplían esos requisitos. Por lo tanto, entonces la empresa que se adjudicó la venta de los patrulleros debe pagarle a la entidad pública una penalidad producto de no haber cumplido con estos objetivos o especificaciones que se tenían para los patrulleros. Esa penalidad que le paga la empresa ganadora de la licitación a la entidad pública son recursos directamente recaudados, porque la entidad, en este caso el Ministerio del Interior, fue el que percibió la penalidad que se le ha pagado directamente, no se fue a otro lado. La empresa ganadora de la licitación de los patrulleros ha tenido que pagarle directamente al Ministerio del Interior la penalidad producto de no haber cumplido con la compra de patrulleros que se le exigía. Bien, entonces, cuando se haga esta figura, hablamos entonces de recursos directamente recaudados.
Es un ejemplo de cómo se generan los recursos directamente recaudados, ¿no? Por eso dice ahí la diapositiva, comprende los ingresos generados por las entidades públicas y administrados directamente por estas. Como es un daño a la entidad, un perjuicio de la entidad, es la entidad quien lo administra, ¿no? En este caso los patrulleros es un perjuicio al Ministerio del Interior. Entonces, es el Ministerio del Interior quien recauda ese recurso y quien lo va a administrar. Por eso se llama recursos directamente recaudados. Bien, antes de seguir con los demás, que ustedes lo pueden revisar, hay una consulta. Lo que quiero es que se entienda, porque hay cosas que ustedes las pueden ver luego, pero que es muy importante que entiendan la explicación, para que después cuando lo lean pueda quedarles claro y no tengan dudas, ¿no? ¿Hay alguna duda sobre lo que estoy explicando de las fuentes de financiamiento y los rubros? Les decía, eso lo explico porque en el sistema CIAF no hay explicación de esto, ¿no? Han visto ustedes que hemos visto las tablas solamente hacen referencia a que si el concepto se encuentra en estado activo o inactivo, nada más. ¿No? Pero es importante que entiendan a qué se refieren estos conceptos. Bien, a ver, hay una consulta que dice, ¿en qué se diferencia o se relaciona la fuente de financiamiento y rubro? ¿Es solo una agregación? Sí, es una desagregación, ¿no? Y aquí está la descripción ya. Bien, ¿y por qué se creó este rubro? Se creó más que todo por la última fuente de financiamiento, por la fuente de financiamiento 5. ¿Ok? Porque ahí sí se está desagregando en 3 rubros, ¿no? Todos los demás, como pueden ver, hay una fuente y un rubro. En el 1, una fuente y un rubro. En la fuente 2, una fuente y rubro. En la fuente 3, fuente y rubro. En la fuente 4, fuente y un solo rubro. Pero en la fuente 5, sí hay una fuente y 3 rubros. ¿Ya? Es por eso que se hizo así. La otra pregunta que me hace el liceo, me dice, ¿de cuánto estamos hablando de las multas de incumplimiento? No, pues eso sí depende de la entidad, ¿no? ¿De cuánto estamos hablando? De eso la entidad lo determinará, cuánto es la multa, cuánto 10% de lo que se vendió, 10 o 15%, 5%, no sé, eso lo ponen a la hora que se hacen los procesos de licitación o lo que fuese. Eso de ahí es lo que va a generarse al recurso directamente recaudado, conocido en la jerga presupuestal como RDR. Ya, por si acaso, siempre que vamos a escuchar sobre RDR es recursos directamente recaudados. Igual al primero le llaman recursos ordinarios, le llaman en la jerga presupuestal RO, ¿no? Entonces son unas cosas que ya la gente que está metida en el tema presupuestario los va mencionando, ¿no? En la jerga presupuestaria. Bien, entonces, las demás fuentes de financiamiento, los demás rubros, ustedes los revisen en su casa con más detenimiento para que no nos detengamos en leernos lo demás, ¿ok? Porque ya creo yo que con los 2 primeros que les he explicado queda claro cómo van a hacer la lectura de los que vienen por debajo. ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien, entonces si esto es así, avancemos, ¿ya? La última lámina que dice de los fondos públicos me habla de que tienen también de una estructura de recursos recaudados, captados y obtenidos. Esto no aparece exactamente en el CIAF presupuestario porque es una composición de los fondos públicos. Seguramente lo van a ver más adelante en los otros módulos que van a estudiar del CIAF, ¿ya? Pero les voy lanzando aquí la composición del fondo público. También puede ser entonces por el lado de la recaudación, por el lado de lo captado y por el lado del recurso obtenido. ¿Ok? Es para que tengan un poco más claro el tema del fondo público. Bien, pero nosotros no vamos a entrar a explicar ello porque pertenece a un concepto más de financiero. Bien, y ahora sí vamos a meternos un poquito ya a ver los gastos, ¿no? Ojo que fondos públicos es diferente a gastos. Y acá está la explicación, ¿no? Eso en todo caso ustedes lo revisan nuevamente en sus casas y ahí ven la diferencia, ¿no? Fondo público es lo que hemos estado viendo hace un rato. Y esto es gasto público, ya es lo que se gasta. ¿Okay? El fondo público implicaba todo, ¿no? Ingreso, ¿se acuerdan? Tributación, ¿no? Y fuentes de financiamiento. Eso es fondo público. Y ahora vamos a ver solo gasto público, ¿no? En qué voy a ejecutar
el recurso. Bien, ahí está la definición, conjunto de erogaciones, eso ustedes lo pueden también revisar. Dice conjunto de erogaciones, que el concepto de gasto corriente, gasto de capital y servicio de la deuda realizan las entidades con cargo a sus presupuestos aprobados. ¿Ok? Entonces el gasto público es el conjunto de erogaciones que se efectúan llámese por gasto corriente, ¿no? Gasto de capital y servicio de la deuda, que realizan las entidades. ¿Contra qué? Contra sus presupuestos aprobados. Ya sabemos también, ya hemos visto en las láminas pasadas, para qué se aprueba un presupuesto, ¿no? ¿Para qué? Para cumplir funciones, acciones planificadas, para cumplir objetivos y metas, ¿no? Entonces eso ya no lo vamos a volver a decir, ya está dicho en las anteriores. Bien, ahí aparece el artículo donde está la ley, por si acaso, para que alguien quiera revisar los conceptos. Entonces, vamos a avanzar, ¿no? La siguiente lámina me muestra los clasificadores presupuestarios, dice, ¿no? Y en estos clasificadores presupuestarios tenemos aquí clasificadores de ingresos y gastos, clasificadores funcional y programático, clasificador geográfico, clasificador institucional y clasificador por fuente de financiamiento. ¿Sí? Entonces, ingreso, gasto, funcional programático, fuente de financiamiento, institucional y geográfico. ¿Sí? Son algunos de los clasificadores presupuestarios que existen. ¿Ya? Bien. ¿Hasta aquí alguna consulta? Sí, está claro, ¿no? ¿Alguien tiene alguna consulta? Bien, entonces vamos a continuar, ¿ya? Me dicen que no, que está todo ok, entonces sigamos. Bien, entonces regresemos ahora otra vez al sistema SIAF. Bien, para entender esto nuevo que estamos mostrando acá, clasificadores presupuestarios. Entonces regresamos y buscamos. ¿Se dan cuenta? Ahora sí voy a ver con más detenimiento esta tabla. ¿Qué dice acá? Arriba, antes de varios, hay una opción que dice clasificadores de ingresos, ¿sí? Y clasificadores de gastos. ¿No? ¿Tiene que ver con aquello que anda por allá? Sí, los clasificadores presupuestarios, ¿no? Tiene que ver. Sabemos que entonces vamos a encontrar una tabla de clasificadores de ingresos, ya está subido, ¿no? Tipo transacción, genérica, subgenérica y otras. Y otra que se llama clasificador de gastos, que también tiene el mismo nivel de desagregación. ¿Ok? Entonces vamos conociendo ya, entonces, que también vamos a encontrar clasificadores en estas tablas maestras, ¿no? Clasificadores de otro tipo, ¿no? De ingresos y de gastos. Y por último, vamos a darle clic a la primera opción, que es cadena programática. Y ahí también tenemos otras clasificaciones, ¿no? Programas, productos, proyectos que se en cuenta. Entonces, el sistema me muestra todas las divisiones que se van a ir dando producto de esta lámina que nos hemos quedado en las diapositivas, que indica la composición que van a tener los clasificadores presupuestarios, ¿no? En la lámina de la diapositiva me está indicando que va a haber un clasificador presupuestario geográfico, va a haber un clasificador presupuestario programático, ¿sí? Un clasificador presupuestario funcional programático, un clasificador por fuente de financiamiento, un clasificador institucional y un clasificador de ingresos y gastos, ¿no? Entonces, efectivamente, acá el de ingresos, acá está el de gastos, y la primera pestaña es la de cadena programática, ¿no? Que me muestra todas las divisiones que van a haber en las cadenas programáticas de clasificador. Vale, clasificador de programas, clasificador de productos, clasificador de proyectos, clasificador de actividades, clasificador de funciones, ¿no? Aquí viene la parte funcional, clasificador de por divisiones funcionales y así sucesivamente. ¿Se dan cuenta? Entonces estamos construyendo, aquí se puede ver cómo se va a ir construyendo las cadenas en el sistema SIAF a través de estas tablas, ¿no? Que no son otra cosa o que en todo caso responden a esta última lámina que les he mostrado, a los clasificadores
presupuestario. ¿Ok? Bien, ¿alguna consulta entonces hasta acá? Para ir viendo dónde están las tablas. ¿Claro cómo vamos viendo la composición? Me pregunta allí, ¿el reporte de tablas es solo para ver las tablas activas? El reporte de tablas es para ver las tablas que hay en el SIAF, ¿no? Yo puedo entrar, puedo ver cuáles están activas y cuáles están inactivas. ¿Ok? Aquí estoy mostrando solamente las tablas para que sepan sobre qué está construido el SIAF, ya que como estoy explicando conceptos y estoy describiendo cosas, quiero que vean cómo en el SIAF aparecen solamente a nivel de tablas, o sea, a nivel de códigos y nombres, como vimos hace un rato, ¿no? Fuente de financiamiento A y nada más, o sea, no aparece más detalle, no me explica qué hay detrás, si son ingresos tributarios, si no son tributarios, eso no aparece. Por eso es que estoy explicando y estoy mostrándoles en esta opción de las tablas, para que si algún día ustedes cuando estén trabajando ya en las entidades o los que están trabajando tengan que recurrir o les falte información de alguna clasificación, vayan y lo busquen en esta opción de tablas maestras, porque aquí está el reporte que nos va a indicar qué tablas son las que pueden estar dañadas o qué tablas son las que no están trabajando bien. Por eso es que estoy mostrándoles esas tablas del SIAF. Muy bien. Ok, entonces, continuemos, ¿ya? Vamos a seguir. Ahora sí vamos a salir de acá. Sí, por favor, todos le dan cerrar aquí. Aquí vayan con el cursor a la puertita con la flechita y le dan clic. Y salen. Y ahora vamos a ir con el cursor a ubicarnos en la parte de arriba. ¿Ya? Que dice SIAF 2014, versión, solo igual usted dice, y aquí dice un concepto nuevo, ¿no? Dice módulo de procesos presupuestarios guión distrito, ¿no? Eso responde al cuadradito que machucamos hace un rato, ¿no? Al cual le dimos clic, cuadrito amarillo, ¿no? Que decía módulo por distrito. Pero aparece algo que no sé si se habían dado cuenta, pero quiero resaltarlo, que estoy marcando con el cursor con flecha, que dice 30263 entidad de prueba. ¿Qué significará esto? Esto no es otra cosa que es un código, nuevamente. El SIAF está poniéndole un código aquí a una entidad. Entonces, el SIAF está tomándole un código, le está asignando el código 30263 a una entidad. Este código que está siendo asignado en el SIAF para una entidad de prueba, en este caso, tiene una única ubicación en la gran base de datos del SIAF, acá en la sede central. O sea, cuando yo llame a soporte SIAF, ¿qué es lo que tengo que indicarle? Tengo que indicar el código, que aparece acá, 30263, tengo que indicar el código que me aparece arriba. ¿Por qué? Porque es el código de mi entidad. Es el código que da vida a mi entidad. ¿Ok? Todas las entidades públicas que operan con el SIAF tienen entonces un código. Este código entonces, ¿a qué tipo de clasificación hará referencia? ¿Alguien tiene alguna idea? Muy bien. Ahí su compañero Pablo nos está diciendo al código institucional. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se acuerdan? En la lámina que está acá, mencionaba el tema institucional por acá abajo. ¿Ya dónde se ve eso? También se ve en el SIAF entonces. ¿Pero en qué lado? Se ve en la parte superior, ¿no? En la parte superior del SIAF, ve entonces el código institucional. Muy bien, entonces para Pablo tendremos un punto adicional, una consideración en la evaluación que hagamos más adelante por haber participado y habernos dicho que es el código institucional, ¿no? Entonces vamos relacionando los conceptos que aparecían en la lámina, ¿no? De la diapositiva, que decía que habían clasificadores presupuestarios, ¿de qué lado? De nivel institucional, nivel geográfico, ingresos gastos, funcional programático y fuentes de financiamiento. ¿Ok? Ya nos estamos ubicados entonces, creo yo, con mayor medida en el sistema SIAF. Bien, para continuar entonces, ya que está más claro esto, vamos a entrar a la opción o la pestaña
segunda, que dice mantenimiento. A ver, por favor, pueden darle clic ahí, mantenimiento. Y se despliega una lista de opciones, ¿no? Me muestra algunas opciones ahí, ¿no? Y me muestra la opción, dice cadena programática. Vamos a empezar entonces a ver esto. Nos ubicamos en la pestaña mantenimiento y le damos clic a la opción cadena programática, por favor. ¿Todos me siguen? ¿Les aparece esto? ¿Les aparece esta pantalla? Por favor, contéstenme para saber si están bien. No, a todos. Y hay una pregunta que me hace Raúl. Dice, ¿se puede pasar de la genérica 2.3 a la 2.1? Con eso todavía no estamos ahí. Vamos a verlo luego, pero la respuesta es no, ya no se puede pasar, perdón, no se puede pasar de la 2.3 a la 2.1, salvo alguna excepción que luego la explicaremos y que quisiera que me vuelvas a repetir la pregunta, Raúl, cuando estemos trabajando ya las partidas presupuestarias, ¿no? Pero por lo pronto, de la 2.3 a la 2.1 no se puede, salvo algunas excepciones y alguna operatividad casística que les voy a ir mostrando, ¿ok? Eso por favor me lo recuerdan más adelante. Pero hoy estamos viendo una parte más superior, que es la parte de construir cadenas a través del uso de los clasificadores presupuestarios. ¿Ok? Vamos a empezar por ahí. Antes de empezar a mover la plata, vamos a construir cadenas a través del uso de los clasificadores presupuestarios, que es importante para darle una consistencia y una estructura al presupuesto. Esta estructura del presupuesto que se le da a través de estas cadenas que vamos a construir con los clasificadores presupuestarios se denomina estructura funcional programática. Bien, lo que vamos a empezar a trabajar son estas estructuras funcionales programáticas, que son la primera parte del desarrollo presupuestario de una entidad, ¿no? Que es darle esa consistencia a través de códigos de aquello que la entidad se está planteando como retos o funciones a realizar. Eso se llama estructura funcional programática y cada entidad la construye para sí mismo. Entonces, lo que voy a empezar a enseñarles es hacerlo en la herramienta SIAF, que empiecen a construirle cosas para demostrar o mostrar en todo caso las acciones o actividades que quieren realizar las entidades públicas, ¿no? Para un determinado aspecto. Por ejemplo, ¿no? Tal como se muestra en la lámina, en la pantalla de SIAF, dice, la primera opción que está marcadita dice patrullaje municipal por sector serenazgo. O sea, si yo voy a realizar un patrullaje municipal por sector, eso ya está codificado en el SIAF, ¿no? Y que tiene un código. En esa misma línea, en esa misma fila, puedo ver que dice PRG 0030, ¿no? ¿Sí? Ahí me voy a ubicar con el cursor. Luego dice PROI 300355. IOP 5004156. Y finalmente me aparece el nombre y dice patrullaje municipal. Entonces, si yo digo que voy a hacer un patrullaje municipal, esto ya está codificado en el SIAF. ¿Tengo que inventar algo? No, no tengo que inventar nada, ¿no? Por otro lado, en el lado derecho aparecen otros códigos. Dice FN 05, IF 014 y GRPF 0031. También me menciona a más códigos. ¿Sí? Todos hemos podido revisar esta fila que les estoy mencionando. ¿Alguien tiene algún problema? ¿Alguien no tiene no le aparece estos datos? Sí, ¿no? Muy bien. Todos pueden ver entonces lo mismo. Y luego vamos hacia abajo, en la parte inferior de la pantalla, dice programa reducción de delitos y faltas que afectan a la seguridad ciudadana.
aquí sí me describe algo, ¿no? ¿Sí? A diferencia de los primeros datos que vimos en la parte superior, donde solo hay códigos, aquí sí me aparece en programa un nombre o una descripción breve que se denomina, por ejemplo, reducción de delitos y faltas que afecten a la seguridad ciudadana. Entonces, el programa ha tomado un nombre y ese nombre es el que aparece en la pantalla, reducción de delitos y faltas que afectan a la seguridad ciudadana. Seguidamente está la línea del producto. Y en la línea del producto aparece uno que dice patrullaje por sector, ¿no? Entonces, el nombre del producto, para el caso de esta cadena, es patrullaje por sector. El siguiente nivel dice actividad, y en actividad también aparece otro nombre, y me dice patrullaje municipal por sector Serenazgo, que también, entonces, ¿qué cosa es el nombre que está tomando ¿qué? La actividad. Entonces, el nombre de la actividad es patrullaje municipal por sector. La siguiente descripción de nombre hace referencia a la función. ¿Y en función qué me dice? Me dice orden público y seguridad. Entonces, me señala que esta función se denomina orden público y seguridad y seguramente, claro, ¿no? Está muy relacionado con el patrullaje. ¿Se dan cuenta? Entonces, se está armando unas cadenas que guardan relación, ¿no? La función orden público y seguridad tiene que ver justamente con el patrullaje o no. Sí, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pero eso ya está vinculado o articulado en el CIAF, ¿no? Por lo tanto, yo no tengo ahí cómo cambiar. Son cosas que ya están estructuradas, ¿no? Que ya responden a las datas que se han hecho en el CIAF. El siguiente nivel dice división funcional y ahí también aparece uno que dice orden interno. ¿Sí? Y también referencia ¿a qué? Al orden público y la de seguridad. Sí, efectivamente, ¿no? El orden interno también hace referencia al orden público y la seguridad. Y lo último que aparece como descripción en esta pantalla, en la parte inferior, dice seguridad oficinal y comunal, ¿no? Seguridad y comunal, que es el nombre del grupo funcional. Bien, como pueden ver, entonces, empecemos a construir las cadenas, vamos a ver que hay una parte programática y una parte funcional. La parte programática son los tres primeros actos, programa, producto y actividad, y la parte funcional es los siguientes tres, función, división funcional y grupo funcional. ¿Ok? Entonces, por eso que hablamos en la diapositiva de clasificadores presupuestarios del tipo funcional y programático, hablamos de esto de acá, ¿no? Hablamos de la parte programática, programa, producto, actividad, y la parte de función, división y grupo funcional. Bien, ¿alguna consulta hasta acá? ¿Sí está claro? ¿Se entiende que estamos empezando a relacionar? A ver, me preguntan, a esas tres columnas, ¿cómo se les llama? ¿Cuál tres columnas? Las del lado derecho, ¿no? O las del lado izquierdo. Izquierdo. Bien. Las columnas del lado izquierdo son las que aparecen en la primera parte, que se llama cadena programática, ¿no? Que es programa, este PRG que estoy mostrando acá, significa programa. ¿Ok? El segundo que dice prod/proi es el que aparece acá abajo, que se llama producto. Prod significa entonces producto. ¿Ok? Y el tercero que dice ACT/AI/OBR hace referencia al tercer campo de la parte inferior que dice actividad. ¿Ok? Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que en la primera parte en el lado izquierdo, como dice su compañero, de la pantalla, se muestran los códigos de esta clasificación. Y en la parte inferior todavía me está mostrando los nombres de esa clasificación, ¿no? Digo todavía porque más adelante vamos a ir construyendo cosas y los nombres van a ir desapareciendo.
Lo que vamos a ir viendo son solamente puros códigos. ¿Ok? Entonces, la primera parte entonces, del lado izquierdo es la cadena programática. Y la segunda parte del lado derecho, que en la parte inferior viene a ser los últimos tres, es la cadena funcional. Por eso que cuando hablamos de clasificación, hablamos de funcional y programático. ¿Ok? Porque es el lado funcional del lado derecho y es el lado programático del lado izquierdo. ¿Sí? ¿Ahora sí está claro? A ver, está claro, ¿no? Si hay alguna pregunta, o sea, por cada, o que crea una cadena programática. Sí, crea una cadena programática por cada acción que yo quiera realizar, ¿no? Yo debo tener ese tipo de información, de tal manera que yo pueda tener rápidamente datos, de datos numéricos de presupuesto y datos físicos de una acción que estamos realizando como entidad, ya sea municipalidad, ya sea gobierno regional, ya sea gobierno nacional. ¿Ok? Bien. Cadenas, Palo me dice cadenas programáticas, sí, eso es cadenas programáticas, ¿no? Eliseo, cadenas programáticas también. Pedro, PR, sí, programáticas. ¿Ok? ¿Entonces está claro? Cadenas programáticas, entonces está haciendo referencia al tema programático y funcional en esta primera parte de esta opción que hemos entrado a ver en el CIAF, ¿no? Que se llama mantenimiento de cadena programática. Está haciendo referencia entonces a la parte de los programas y a la parte de las funciones. Por eso se llama clasificador, funcional programático, y en el CIAF la opción se denomina mantenimiento de cadena programática, que es ahí donde se va a empezar a construir este tipo de relaciones. Bien, creo que Pedro tiene una pregunta, dice, ¿pero a qué se refiere? ¿Pero qué se refieren a fuentes o gastos? ¿Cómo? ¿Pero qué se refieren a fuentes o gastos? No entiendo bien la pregunta, pero lo que quiero decir es que aquí en esta parte no estamos hablando de fuentes de financiamiento, ya vimos las fuentes, ¿no? En otras tablas. Acá estamos hablando de otro tipo de clasificación. ¿Sí? A ver, no depende, eso es lo que depende, eso es lo que quiere preguntar Pedro, ¿no? No sé. A ver, les muestro la diapositiva. Hay una clasificación funcional programática, ¿no? Que dice clasificador presupuestario, funcional programático. Hay otro por ingresos y gastos, que también lo vimos en el chat hace un rato, en las tablas maestras. Hay una institucional que les mostré también en el CIAF con el código de la entidad, y también vimos primero, cuando entramos al CIAF en las tablas maestras, también la de fuentes de financiamiento, ¿no? Eso también ya lo vimos en las tablas maestras. Luego vimos en las tablas maestras también la clasificación por programas y funciones, ¿no? Pero ahora que vamos a empezar a construir las cadenas, estamos viendo en la primera opción, que es relacionar cadenas funcional programática, que en el CIAP la opción se llama mantenimiento de cadena programática. Ahora sí, no sé si eso responde a lo que me preguntaba Pedro. Sí, me dice, ¿pero qué se fuentes o gastos, ingresos o gastos dentro del presupuesto? A ver, Pedro. Repito nuevamente, de repente, no está claro. Estoy explicándoles la parte programática de la construcción de una cadena, ¿no? Que, como les decía, tiene que ser clasificación funcional programática, que es lo que les estaba poniendo en la lámina, ¿no? El presupuesto estructura en clasificadores, o mejor dicho, usa clasificadores. Esos clasificadores que estoy revisando, los primeros que estamos empezando a revisar, son los del tipo funcional programático. Todavía no estoy viendo nada de plata. Estoy armando, digamos, el esqueleto al cual le voy a asignar plata. Luego, pero primero estamos definiendo de qué va a tratar este gasto o en qué acciones se va a gastar esto. Esto se llama definir las cadenas programáticas funcionales.
que para la pestaña en el CIAP se llama mantenimiento de cadena programático. Ah, Jenny me dice, pero eso sería bueno hacer un ejemplo de... Claro, vamos a hacerlo, de hecho. Solamente así, pues ahorita estoy explicando nada más de qué estamos hablando y qué vamos a empezar a relacionar. Por eso es que me estoy quedando en esta diapositiva, en la lámina, estoy quedando eso para que vean cómo vamos a empezar. Obviamente, ustedes tienen que salir, o en todo caso tienen que aprender a crear estas cadenas programáticas. Porque es la manera como van a ustedes, a la hora que ejecuten sus acciones en sus entidades, puedan definir intervenciones públicas. Solamente a través de esta opción de crear cadenas programáticas. ¿Sí? ¿Ahora está claro? ¿Sí? Entonces, Pedro, por favor, no te desesperes, todavía no estamos viendo plata, exactamente. Estamos construyendo las cadenas y luego recién vamos a asignarle la plata. ¿Ok? Porque lo que hemos visto es que para empezar a hablar de gasto público, ¿sí? ¿Se acuerdan? Como pusimos en la lámina, empezar a hablar de gasto público, que está por acá, ¿sí? Esta lámina. Para empezar a hablar de gasto público, lo siguiente es que ver los clasificadores presupuestarios. ¿Sí? Es la siguiente lámina nada más. Por eso puse ahí gasto público, porque ahora sí vamos a hablar de gastos públicos. Y estos gastos públicos, lo primero que buscan es que sean relacionados a través de los clasificadores presupuestarios. Y estos clasificadores presupuestarios son los que estoy describiendo en las tablas en el CIAP y que estoy enseñando en qué pestaña vamos a empezar a construirlos. ¿Ok? No hemos construido nada, por favor, no se esperen. Les estoy mostrando en el CIAP en qué pestaña vamos a trabajar y qué cosa contiene esta pestaña. ¿Sí? Recuerden, he entrado a la pestaña mantenimiento de cadena programática y no he hecho nada. Hasta ahora no he hecho absolutamente nada. Solamente quiero que entiendan qué es lo que está mostrando en esta pantalla, porque luego sí vamos a empezar a crear y vamos a relacionar cosas. Por eso en mi ejemplo que he querido mostrarles sin hacer ningún cambio, solamente he entrado y a la hora de entrar el sistema por defecto se ha puesto o se ha ubicado en la primera fila que dice PRO 0030 y que se llama con nombre Patrullaje Municipal por Sector Serenazgo, ¿no? Lo que he querido mostrarles es esto, para que se den cuenta que el sistema va a ir ubicando cada cosa. Pero por ahora solamente estaba mostrando de qué contiene esta pantalla. ¿Qué contiene y qué es lo que vamos a ir viendo ahí? ¿Okay? Pero veo que ya están ansiosos ustedes por construir. Entonces, sí, efectivamente en esta primera pestaña vamos a empezar a construir las cadenas programáticas funcionales. ¿Sí? ¿Está claro entonces? Muy bien. Entonces, si esto es así, entonces hay una cosa más de esta misma pantalla que todavía no hemos visto. A ver, ¿cuál será? La parte superior, ¿qué dice? Categoría, ¿no? Y en categoría, ¿qué dice? Seleccione la categoría. Entonces yo voy con el cursor y me voy con la flechita. ¿Y qué obtengo? Me muestra una lista de 3 opciones, ¿sí? Esas 3 opciones dice 01, programas presupuestales con enfoque de resultados. Así es. Pablo contesta PPR, así es, ese es el PPR. La segunda opción, la 02, acciones centrales, y la 03, asignaciones presupuestarias que no resultan en productos. Ok, entonces en categoría me está mostrando los tipos de categoría presupuestal que existen, ¿no? La primera de programas presupuestales, la segunda de acciones centrales y la tercera de asignaciones presupuestarias que no resultan en productos. Para los que no están metidos en presupuesto, seguro esto sí es nuevo, ¿no? Pero el primero tiene que ver justamente con lo que mencionaba su compañero, que es el PPR, ¿no? Y luego hay dos tipos de divisiones que luego también les voy a ir explicando para que entiendan. También tenemos que vincularlas con la construcción de la cadena programática. ¿Sí? Como verán, entonces el CIAF ya va a ir amarrando todas las cadenas que uno requiere a través de el uso y selección de datos que contienen sus tablas maestras.
Bien, ¿hasta aquí alguna consulta? ¿Sí? ¿Alguna consulta adicional? Porque la construcción, por el tiempo, la construcción de cadenas la vamos a tener que realizar en la próxima clase. Y por eso quiero que quede claro, entonces, lo que estamos viendo. Vamos a pasar a ver entonces en la próxima clase a construir ¿qué? Cadenas programáticas. ¿Sí? Por favor, revisen este fin de semana hasta donde hemos avanzado en las diapositivas, ¿no? ¿Qué significan fuentes de financiamiento? ¿Qué significa clasificación institucional? Vayan revisando así como está en el CIAP, ¿sí? Lo van revisando para que el día que entremos, el día lunes entremos al sistema, podamos rápidamente encontrar estas opciones y poder construir la cadena de mejor manera, porque primero lo voy a hacer yo y luego ustedes lo van a realizar. De tal manera que podamos practicar a la vez, yo hago un modelo, una muestra, y ustedes continúan haciéndolo. ¿Sí? De esa manera voy asegurándome de que puedan tener claro el desarrollo de estas pautas en el sistema CIAF, ¿no? Y esta primera opción que estamos viendo. A ver, algunas preguntas voy a contestar antes de que terminemos, ¿ya? Dice, las cadenas dependerán del sector en que se encuentre la entidad. Muy bien, así es. Las cadenas dependerán del sector en que esté la entidad. Si estamos en el sector transportes, las cadenas seguramente le dan de transporte. Si estamos en la municipalidad, las cadenas van a hablar justamente de esto, ¿no? Serenazgo y cosas que hace la municipalidad. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Dice Jenny que nos envíen la diapositiva. Bueno, eso sí, como les decía la vez pasada, ¿no? El tema de materiales y todo eso, sí, con la empresa, por favor, comuníquense los números que ya tienen seguro ustedes o con los cuales han hecho contacto, ellos les van a dar el material. ¿Qué más dice? Podían enviar ya así, también a través lo mismo, a través de los correos y teléfonos de la empresa. Y bueno, lo último que menciona Jenny, ¿sería bueno ir a la directiva? Sí, probablemente la directiva, pero no, todavía la directiva no la lea, ¿ya? Concéntrense en leer lo que hemos estado revisando, que es la ley marco del presupuesto, la ley 28411 en todo caso, ya que es digamos, la primera base, el primer soporte de las directivas, es la ley 28411. No se olviden, por favor, ¿eh? En todo caso, si quieren leer este fin de semana, para los que están ansiosos de conocer más, vayan leyendo la ley 28112 primero, que es la ley SAFI, y luego vayan leyendo en todo caso la ley 28411. Y vayan leyendo primero las leyes, ¿no? Porque las directivas hablan más ya de operatividad y hablan de cosas todavía un poco más abajo. ¿Sí? Por favor, vamos avanzando en ese nivel. Bien, ¿alguna otra consulta antes de irnos? ¿Alguna duda adicional? Si no hay más dudas, entonces nos estaríamos conectando a la próxima clase. Sí, entonces nos vemos. Buen fin de semana.